El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, en su verso 15 al 18. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo, un abrazo espiritual a la distancia a todos ustedes, queridos hermanos, seguidores de la palabra de Dios. Ustedes que están prestos a través de este canal para poder seguir alimentándonos espiritualmente. Es así como estamos nuevamente con ustedes. Pues sí, quiero saludar a nuestro hermano Francisco Vargas, el que nos ve hasta Virginia. Pues saluditos, querido hermano Francisco, gracias por sus comentarios, gracias por esa animación, y pues que Dios lo bendiga a toda su familia, que Dios el Señor los protege y los guíe todo por el buen camino. También a nuestra hermana Stephanie Ortiz, que ella día a día pues nos está animando a través de sus comentarios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacerles la cordial invitación a ustedes que nos ven por primera vez? Invitándolos a formar parte de este gran proyecto de Dios, invitándolos a ustedes a suscribirse, a activar la campanita y a dejarnos un me gusta, para que esta palabra, este evangelio del Señor pueda llegar a muchas más personas. Le invitamos a que usted apoye este proyecto de Dios, a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hoy nos invita en San Marcos 16:15. Hoy la iglesia celebra la gran fiesta de la conversión de San Pablo. ¿Qué era San Pablo? Era un borracho por el cual se convirtió, era un mujeriego, era un adúltero. ¿Cuál era su pecado de San Pablo? El pecado que Pablo tenía era perseguir a la iglesia de Jesucristo. Fíjese bien. Hoy más que nunca se necesitan instrumentos de Dios para seguir proclamando el Evangelio, para anunciar la buena noticia. Para el que crea, bendito sea Dios, alcanzará la salvación. Obedecerá su palabra, mas el que se resista a creer y sea rebelde a ella, a la palabra de Dios, encontrará la condenación. Por eso somos invitados a compartir la palabra del Señor. Pedimos a Dios por todos ustedes, por todas aquellas familias que ya están divididas, que en la familia la mitad ya son protestantes y la mitad son católicos. Pedimos por esas familias para que Dios, para que el Señor los ayude, los bendiga, y para las demás que no se dejen engañar, que no se dejen confundir por aquellos que tienen el arte de engañar. Fíjese bien. Ese es el propósito de la iglesia: preparar, enseñar. Dice las tres frases de misericordia de nuestra Madre Iglesia: es enseñar al que no sabe, corregir al que está equivocado y darle un consejo al que lo necesita. ¿Usted lo está haciendo a través de la palabra? Qué bueno, lo felicito. El Señor hoy nos invita a llevar el Evangelio a todo el mundo, pero en especial a nuestra familia. Especialmente enseñar a nuestros hijos. Pero ustedes dirán: yo no tengo hijos, o nosotros no tenemos hijos. Muy bien.
Pero ¿tiene usted a sus papás? ¿Tiene usted a sus hermanos carnales? ¿Tiene usted a sus vecinos? Usted tiene el trabajo de evangelizar, predicar la palabra del Señor a todos ellos, ya que es la orden, el mandato que el Señor nos ha dado a través de su palabra. San Pablo se convierte, fíjese bien. Después de que San Pablo se convierte, ¿qué predica San Pablo sobre el bautismo? San Pablo predica del bautismo, enseña sobre el bautismo. San Pablo, después de su conversión, enseña o predica de la confesión. San Pablo, después de su conversión, predica sobre el matrimonio, predica sobre la Eucaristía, predica sobre la iglesia, fíjese bien. Sí, San Pablo, después de que él se convierte, él predica de la iglesia. Y estando en la Biblia, ¿por qué los demás, siendo llamarse cristiano, no lo predican? ¿Por qué? Si no lo están haciendo, si no lo están predicando, tienen que convertirse. Fíjese bien. Esa es la invitación que el Señor hoy nos hace a través de su palabra. Es la invitación que el Señor nos hace a través del Evangelio. Y es por eso que el Evangelio en San Marcos 16, 15 al 18 que hoy tomamos, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan. Jesús no quiere que su misión, eso de evangelizar a todo el mundo, se acabe, se detenga. El Señor no quiere. El Señor nos dice que vayamos a todo el mundo, pero en especial a nuestra familia, ya que nuestra familia es un campo muy grande para poder trabajar, para poder evangelizar, para poder aprender el Santo Rosario, para aprender a cantar, para aprender a estudiar la palabra de Dios. Es un campo grande en donde hoy San Marcos nos viene a enseñar que Jesús no quiere que su misión se detenga. Eso de evangelizar, eso de predicar, eso de llevar el evangelio a todo el mundo, Jesús no quiere que se detenga, no quiere que se acabe. Y hoy vamos a ver cómo eligió a San Pablo, ya que San Pablo no estuvo con Jesús, sino que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, fíjese, fue cuando San Pablo fue a predicar. Después de encontrarse con el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 en adelante, después de que él tuvo ese encuentro, fíjese bien, por eso predica la palabra, y el que se deja iluminar por la palabra se salvará. Recuerde muy bien, apartarse de la verdad es un pecado, dice Santiago 5:19. Salirse de la doctrina, salirse de la iglesia de Jesucristo, apartarse de ella es un pecado. Santiago 5:19 lo dice. ¿Por qué el Señor nos enseña de esta manera? Porque hay alguien que va introduciendo mentira, y sabemos que el padre de toda mentira es el diablo, lo dice San Juan 8:44. Pero eso muchas veces nosotros no lo queremos ver. Por eso es de que dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El que se resista, el que no quiere, como lo hizo San Pablo, fíjese bien. San Pablo, cuando se encuentra con Jesús, cuando cae en tierra, le pregunta al Señor: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús al quien tú persigues. Y por eso, hoy la primera lectura está tomado en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver desde el capítulo 22 en su verso 3, Hechos de los Apóstoles. Vean cómo nos ponen de modelo a San Pablo. En Hechos de los Apóstoles nos ponen de modelo a San Pablo,
que perseguía la iglesia, escuchó la voz de Dios, vio una luz y dijo, ¿qué debo hacer? Y luego lo envió al profeta Ananías para imponerle las manos para poder predicar. No es como hoy los demás lo hacen, agarran la Biblia, salen de la cárcel o salen de otro lado, toman la Biblia y dicen yo voy a ser pastor. No, fíjese muy bien. Aquí San Pablo, la Biblia no nos enseña, la Biblia no nos habla, la Escritura no dice que San Pablo era un borracho, que San Pablo era un mujeriego. No, pero su pecado de San Pablo era perseguir a la iglesia de Jesucristo. Y por eso en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, en su verso 3, dice el Señor, yo soy judío. Ahí nos empieza a enseñar sobre la vida de San Pablo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Pablo tuvo como maestro a Gamaliel. Pablo fue instruido, conocedor de la ley, como hoy se sienten muchos. Hoy hay muchos que dicen que conocen las sagradas escrituras, pero que no lo hacen, no lo viven, no cumplen, no obedecen al llamado, al mandato del Señor a predicar, porque si eso fuera, ¿por qué ellos no predican sobre el bautismo de niños? Si eso fuera así, ¿por qué ellos no predican sobre el matrimonio, sobre la Eucaristía, sobre la iglesia? ¿Por qué no lo hacen si están las sagradas escrituras? Se sienten ser maestros, conocedores, como lo era San Pablo. Por eso dice de esta manera, fui instruido en la ley la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco y salí para detener a los cristianos que de ahí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo, fíjese bien, que venía del cielo, dice San Pablo. ¿Por qué Pablo tuvo que vivir esto? Porque en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, vamos por un momento al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, nos dice que Pablo iba con rabia, dice, Saulo no desistía de su rabia. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Y es por eso que cuando Saulo va con rabia, con furia en contra de los cristianos, en contra de los seguidores de Jesucristo, dice que cayó al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate. Eso es lo que hoy el Señor pide a cada uno de nosotros. Levántate y vete a Damasco. Ahí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. Que nosotros debemos levantarnos para poder llevar esa misión a la cual hemos sido llamados
predicadores, catequistas, que no es solo los sacerdotes que hoy tienen ese compromiso de predicar la palabra. No, estamos en el tiempo de los laicos. Levántate. Es necesario que ustedes como padres, ustedes como papá y mamá, deben de prepararse para poder evangelizar, para poder anunciar la palabra del Señor a los hijos, a la familia. El Señor le dijo a Pablo, levántate y vete a Damasco, ahí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. Y por eso hoy el Evangelio nos dice, por eso hoy el Evangelio nos hace recordar a la cual nosotros hemos sido enviados a una misión. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista, el que se niegue a creer será condenado. Nosotros cumplimos, nosotros llevamos esa palabra del Señor. Y es por eso que hoy el Evangelio nos hace recordar en Hechos de los Apóstoles lo que Pablo vivió y a la cual el Señor lo envió. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco, llevando de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista, y en el mismo instante pude ver. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre, dice el Señor. Y entonces dice que Pablo se levantó, y por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en su verso 2, vamos a ver cuál es el pecado de Saulo. Pablo no conocía a Jesús, sino por la imposición de las manos, dice así Hechos capítulo 9, en su verso 2, dice de esta manera, y le pidió poderes escritos, ese era el pecado de Pablo, y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino e encontrar a hombres y mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Llevarlos presos a Jerusalén, oiga bien. Y es por eso, dice así, llevarlos y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara hombres y mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas personas no persiguen hoy la iglesia? ¿Cuántas personas en todo el mundo no persiguen a la iglesia de Cristo? A esa iglesia donde el Señor le dejó la autoridad a Pedro como pastor, como guía, como papa. ¿Cuántos no persiguen? Preguntó él, ¿quién eres tú? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar pero no veían a nadie, y Saulo al levantarse del suelo no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego.
Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes. Dice, es para mí un instrumento y llevará mi nombre a las naciones. El Señor hoy nos viene a hacer esa invitación, nos viene a llamar. El Señor hoy más que nunca necesita instrumentos de Dios para seguir proclamando el Evangelio, para anunciar la buena noticia, para el que crea, bendito sea Dios, alcanzará la salvación. Obedecerá su palabra, mas el que se resista a creer y sea rebelde a ella encontrará la condenación. Eso es lo que el Señor hoy nos dice a través de Ananías. Fíjese, ¿está bien? Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Dice, el Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes. Así como el pueblo de Israel, yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Es la enseñanza que en el camino de la predicación, de la evangelización, y es por eso que hoy somos invitados todos los laicos a predicar, a proclamar el reino de Dios, la buena nueva a todos, en especial en nuestra familia, que hoy el trabajo no es solo de los sacerdotes, sino que también es para nosotros, porque en el camino pasaremos sufrimientos, pero al final de ese camino hay una recompensa para todos, hay un premio. ¿Qué pasa? Que todos en este mundo han dado su vida, han entregado su vida al trabajo material, a todas las cosas terrenales, cosas que un día se van a quedar, cosas que un día sus hijos, ustedes heredarán a sus hijos y sus hijos lo destruirán. Pero la palabra de Dios nos hará acercarnos al reino de los cielos. ¿Cuántas personas no se preocupan día a día por lo que es terrenal? Pero para las cosas de Dios no hay tiempo, hay excusas, hay pretexto para poder escuchar, para poder seguir la enseñanza del Señor que nos trae vida eterna, que Él quiere que todos lleguen a la salvación, Él no quiere que nadie se condene. Y es por eso que nos hace esa invitación. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos encontramos la sucesión apostólica, que todo aquel que va, a todo aquel que lleva la predicación, el evangelio de la palabra, tiene que pasar por la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Nadie puede tomar la Biblia y predicar a su manera, no. Pablo recibió la imposición de manos, fíjese bien. Y es por eso, lo dice, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, después comió y recobró las fuerzas. Y luego San Pablo fue a la misión. Y por eso en Hechos
de los Apóstoles, capítulo 13, en su verso 2 encontramos la imposición de las manos. Dice así, un día, Hechos capítulo 13, verso 2, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Por la imposición fue a cumplir la misión, la que hoy dice San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y vayan por todo el mundo, dice San Marcos 16:15, y anuncian la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Eso dice San Marcos 16:15. ¿Ustedes cuándo lo van a hacer? Ustedes también, ustedes cuando también se encuentran, fíjense bien, con alguien, ¿de qué ustedes van a hablar? ¿De qué ustedes van a enseñar? San Pablo, después de recibir la imposición de las manos, se encuentra con un mago, con alguien que rechaza la palabra, fíjese bien, y por eso dice, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe, como hoy lo hacen muchas personas, que es como este Elimas, que es como este falso profeta llamado Bar Jesús. Hay muchos que son como él, que van apartando a muchas personas de la fe, y por eso muchas personas han abandonado la verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso muchas personas se han alejado de la verdad, de la iglesia que es la casa de Dios, columna y base de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. Muchas personas están abandonando la iglesia porque hay muchos falsos profetas como este llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto, ¿sí? El Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Tenga cuidado usted que le gusta escuchar, a usted que le gusta estudiar, a usted que le gusta prepararse, tenga cuidado. Porque después que Pablo se convierte, después que Pablo recibe la imposición de las manos, se va a predicar a las sinagogas y se encuentra con este mago judío. Fíjese bien, se encuentra con este Elimas. Este era su nombre, que significa el mago. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos. Pablo lleno del Espíritu Santo. Y tenga presente que hoy, en el tiempo en que vivimos, hay muchas personas que dicen, el Espíritu Santo me habló a través del sueño y me dijo, prepárate, agarra la Biblia y vete a predicar. El Espíritu Santo me dijo, ve usted a saber qué clase de espíritu es. Porque el Espíritu Santo fijó en él sus ojos y le dijo, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y toda vuelta, y
y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Es la que hoy, a través de esta palabra, a través de este canal, nosotros estamos llevando la doctrina del Señor. Fíjese muy bien, ¿qué pasa cuando nosotros somos rebeldes, somos desobedientes? La rebeldía es un pecado, fíjese muy bien, y eso lo dice Primera de Samuel. Primera de Samuel en su capítulo 15, en su verso 23, nos dice, la rebeldía es un pecado. ¿Cuándo vas a dejar de torcer los caminos del Señor? Ustedes no ven que son instrumento para su familia, para que se acerquen al Señor. ¿Por qué ustedes no hacen el trabajo? ¿Por qué ustedes no enseñan las Sagradas Escrituras? Oiga, ser uno desobediente, ser uno rebelde en contra de la doctrina de Jesucristo, dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, la rebelión, o sea, la rebeldía es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echará de la realeza. Dice que la rebeldía en contra de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina que San Pablo, después de haberse convertido, nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, verso 18. San Pablo nos enseña sobre la confesión. Después de haberse convertido, San Pablo nos enseña del bautismo en Gálatas capítulo 3, en su verso 27, que el bautismo es, para nosotros, es revestirnos de Cristo, hacernos uno con Cristo, ¿sí? Ser herederos de Cristo. Y hay otro que, pues, se me olvidó. Entonces, en Gálatas 3:27, San Pablo nos habla del bautismo. En Hechos capítulo 16, versos 31 al 33, nos enseña cuando se bautizó el carcelero y toda su familia. En Efesios capítulo 5, en su verso 23, nos enseña cómo debe ser el matrimonio. Pablo eso lo enseña después de su conversión, después de ser un perseguidor. Cuando Pablo se convierte, empieza a predicar la palabra y lo primero que hace es encontrarse con un mago, el Elimas, aquel que trataba de apartar al gobernador para que no escuchara la palabra. Cuidado, que Dios, el Señor los acompañe a ustedes, que el Señor los ayude, los ilumine y les dé esa gracia, ese entendimiento para que ustedes puedan entender la doctrina de Jesucristo. Ya que el Señor dice que somos llamados para llevar la palabra del Señor. Por eso, aquellos que se llaman ser cristianos y no lo predican, y no predican la enseñanza, si no lo están haciendo, los invitamos a que se conviertan, ¿sí? Los invitamos, y es por eso que hoy la iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Las demás iglesias no la celebran porque no es la de Jesucristo, fíjese. No son iglesias de Jesucristo. Por eso es de que no celebran la conversión de San Pablo. Que San Pablo no era borracho, no era un mujeriego, no era un adúltero. San Pablo, el pecado que él tenía era que era un perseguidor de la iglesia. Si ustedes persiguen a la iglesia y tienen la oportunidad de ver, de escuchar este video, los invitamos a que ustedes se acerquen. Ya Santiago 5:19 lo dice, que separarnos de la iglesia es un pecado. Dejarnos engañar por los demás es un pecado, dice San Juan 8:44, que el padre de toda mentira es Satanás. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los acompañe, e invitándolos siempre a suscribirse a su canal de evangelización, activar la campanita y dejarnos un me gusta. Envíenos un comentario desde donde usted pueda vernos.
desde donde usted tiene la oportunidad de vernos, envíenos un comentario y nosotros con gusto lo estaremos saludando en el siguiente video. Que Dios los acompañe y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.